En esta ocasión conocerás todo acerca de la dominancia y la jerarquía de los velociraptores de la franquicia. Pero primero tenemos que definir qué es la dominancia y la jerarquía. La dominancia es una condición de un individuo con respecto a otro dentro del grupo, cuando un individuo tiene derechos preferenciales sobre otro. Y en el caso de la jerarquía es una estructura social del grupo que refleja un orden de dominancia. Básicamente la dominancia va a producir una jerarquía, que de hecho esto lo podemos llegar a ver con los velociraptors de Jurassic Park 3 y también con los de Jurassic World. Algo curioso es que en ambos grupos podemos llegar a ver lo que es una hembra alfa, por lo cual nos podría estar indicando que los velociraptores se guían por una hembra alfa. Básicamente la hembra alfa es la que lidera el grupo y que de hecho en algunas ocasiones llega a ser más grande e incluso más fuerte que otros machos. Que aunque no lo creas, esto es algo que se ve a día de hoy, como por ejemplo con los elefantes. Las mamás elefantes son la cabeza de las manadas. Esto puede ser por varias generaciones y básicamente su función es ubicar dónde está la comida y qué conductas deben tomar para evitar los riesgos. Cuando nace una cría hay acompañamiento por parte del elefante alfa para enseñarle a la hembra a ser madre. Cuando muere la matriarca le seguirá el elefante de más edad, quien es la que tiene más conocimientos acumulados para dirigir a la manada. Incluso también si nos vamos con un ejemplo de algún carnívoro podríamos estar hablando también de las hienas. Estas hembras alfas son quienes lideran a la manada e incluso son más grandes y fuertes que los machos, y cuando hay peleas ellas son las que encabezan la línea de batalla. Pero ahora bien, ¿por qué surgen las hembras alfa? En el caso de las hienas, las hembras a menudo formarán coaliciones fuertes y protectoras con sus hijas, las cuales reforzarán el mandato femenino generación tras generación. Esto básicamente asegura mantener el estatus dentro del propio clan, y en el caso de los machos, lejos del papel reproductor, estos no encuentran algo más, y que de hecho, en el caso de las hienas, los machos son los últimos en comer, y cuando alcanzan la madurez sexual tienen que abandonar el clan y buscar otro que los acoja. Ahora bien, en el caso de los velociraptores de Jurassic Park 3, podemos ver que la hembra alfa siempre está acompañada de un velociraptor macho, por lo cual podríamos llegar a pensar que este es el macho beta, añadiendo también que después de que la hembra le comunicara algo al macho, el macho fue quien mandó la señal para reunir a los velociraptores. Pero entonces, ¿qué es ser un macho beta? Básicamente, los beta actúan como segundo comandante. Estos básicamente se encargan de dirigir a los demás miembros de la manada que tengan un rango medio, incluso inferior. Y que incluso en el caso de las jerarquías donde existe un macho alfa, los beta pueden llegar a destronar a este macho. Ahora bien, ¿cuáles son los factores y motivos por los que se pueden llegar a dar tanto la dominancia como la jerarquía? Uno de estos factores es tanto el tamaño como la fortaleza. Los animales grandes y fuertes suelen vencer en los enfrentamientos. Otro factor es el sexo. En algunas jerarquías los machos van a ser los que dominan, pero en este caso para los velociraptores las hembras son las que van a llevar toda la jerarquía. Otro factor es la agresividad. Esto suele ser más en los machos debido a la selección natural, además de que también esto favorece el éxito reproductor. Y también no podemos olvidar la experiencia. Al salir vencedor de un enfrentamiento fomenta la autoconfianza y habilidades competitivas para seguir aumentando de rango. Añadiendo también el factor de antigüedad y conocimiento del lugar. Ascender en la escala jerárquica suele requerir más tiempo, por lo cual tener un poco más de antigüedad, en el caso por ejemplo de las elefantes, esto llega a funcionar bastante bien e incluso también se aplica en lo que son vínculos de parentesco. Si bien este último factor se ha visto más en primates, hay que mencionarlo, en los primates al percibir los vínculos de parentesco facilita la transmisión de rangos. Pero ahora bien, ¿cómo podemos llegar a identificar la dominancia de una hembra alfa dentro de la jerarquía de un grupo? Dejando de lado las características que ya te he mencionado de una hembra alfa, esto lo podemos llegar a ver cuando se compite por un recurso. El dominante casi siempre o siempre será el primero en acceder a ese recurso, añadiendo también las posturas de sumisión, ya que en el caso de un animal alfa, en este caso una hembra alfa, los otros animales van a mantener una postura de sumisión, y que de hecho esto se complementa con el tipo de comunicación que podemos llegar a ver en los animales, como por ejemplo la química, que se basa en las feromonas, la acústica, que es en los sonidos, que de hecho esto lo podemos llegar a ver con los velociraptors.
También podemos llegar a encontrar la táctil, que esto es básicamente para el reconocimiento de parentescos. Pero ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos para la cohesión de un grupo? Básicamente, ¿cuáles son los mecanismos que utilizan los animales, o en este caso los velociraptors de Jurassic Park 3, para que no se desborone el grupo? Uno de estos mecanismos, y que de hecho es el más marcado que podemos llegar a ver en la película, es la neutralización de una conducta agonística. Recordando que una conducta agonística es un comportamiento social relacionado al conflicto entre miembros de la misma especie, en este caso conflictos entre miembros del mismo grupo. En pocas palabras, mantener el orden de la jerarquía y de la dominancia dentro de un grupo. Otro de los mecanismos es el reconocimiento del mismo grupo, específicamente el reconocimiento de los integrantes de este grupo. Esto puede ser por olores o también por contacto. Otro de los mecanismos es la agresión colectiva, en donde todos los integrantes van a defender al grupo. Y claro, no podemos dejar de lado la cooperación, que esta se caracteriza por la ayuda mutua entre los organismos de la misma especie que forma la manada. Y si anteriormente te mencioné que uno de estos mecanismos es la neutralización de la conducta agonística, por ende tiene que existir la conducta afiliativa, que esta es la que mantiene la cohesión del grupo. Ahora bien, de todo esto de lo que te he comentado, ¿cuáles serían entonces las ventajas de la vida en grupo? Una de estas es mantener una territorialidad más fuerte. Defender un territorio siendo un grupo va a favorecer o hace más sencilla esta tarea, al igual que también favorece el almacenamiento de alimento. Claro que no podemos dejar de lado la defensa contra depredadores y estrategias para cazar y localización de alimento, que de hecho todas estas características que te acabo de mencionar las vimos en la película con los velociraptors de Jurassic Park 3. Si bien con los velociraptors de Jurassic Park 3 no llegamos a ver un sistema de vigilancia y alarma, no dudo que estos velociraptors lleguen a tener estos dos sistemas. Pero algo que sí llegamos a ver en Jurassic Park 3 y que de hecho siempre se nos ha explicado con la conducta de los velociraptors es la sincronización de conductas, que esto obviamente ayuda para las estrategias para cazar, por ende facilitar la obtención de alimento. Ahora bien, no todos son ventajas, también hay desventajas, como por ejemplo producirse una competencia por la comida, el agua o el espacio. Hay algunos casos en los que el tamaño del grupo está en función de la cantidad de comida disponible, por ende se produce menos competencia. Y claro, no podemos dejar de lado que los grupos grandes tienen más probabilidad de contagiarse enfermedades y parásitos. Un brote epidémico puede extenderse mucho más rápido y causar mayor mortalidad entre animales gregarios que entre los solitarios. Teniendo en cuenta que en la manada de los velociraptores que se puede llegar a ver en Jurassic Park 3 existe una hembra alfa, esta va a ser la que va a dar a luz a la mayoría de las crías del grupo, pero también hay otra hembra, por lo cual puede llegar a ser que la hembra alfa pueda llegar a expulsar a esta hembra. Esto principalmente se debe a que la hembra alfa llega a notar conductas equivocadas. Si quieres conocer más información acerca de los velociraptors de la franquicia, te recomiendo que vayas a ver ese video, créeme, te va a gustar.